Bien, hermanos, este es mi deseo en esta mañana, que el Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, les continúe bendiciendo como siempre lo ha hecho. Como ustedes saben, estábamos realizando nuestras reuniones, nuestros servicios de manera física. Me estaba reuniendo con grupos de 10, de 12, realizando unas 4 o 5 dominicales. Pero como la situación de salud ha arreciado, es más crítica hoy en día, entonces ya se hace literalmente imposible. Por eso hemos querido usar este medio para dirigirnos a ustedes y mantenernos así en la comunión, en el espíritu, orando, compartiendo testimonios, experiencias de lo que Dios nos permite vivir cada día con Él a través de este grupo de WhatsApp que hemos creado. Quiero tener una palabra de gratitud al Señor por permitirme dirigir a ustedes con este tema que quiero compartir durante estas semanas. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu infinita misericordia para conmigo, por tu bondad, Señor, grande. Y te doy gracias por permitirme hoy dirigirme, Señor, a esta congregación que has puesto, Señor, a cuidado de mi mano. Gracias en esta mañana, Padre, y te pido que continúes bendiciéndoles y guardándoles, como sé que siempre lo haces, en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes un ciclo de enseñanzas que llevan como nombre central los requisitos para entrar al reino de Dios. Yo creo que es bien sabido de todos nosotros, algo muy elemental, que hay personas que han deseado dirigirse a otros países, a otras naciones. Casi siempre la idea es tener una calidad de vida mejor. Y sabemos que todos estos países tienen unos requisitos básicos que toda persona que desea trasladarse a otra nación tiene que cumplir. Requisitos como una visa, como un pasaporte y otros requerimientos legales que muchas personas han intentado en reiteradas ocasiones y no les ha sido posible. Hay personas que, en vista de que les ha sido imposible llegar a esta nación de la manera legal, lo han hecho de una manera ilegal. Y nosotros sabemos que estas personas que han entrado a otra nación de manera ilegal, pues no son reconocidos como ciudadanos, no figuran en una base de datos, por lo tanto no son beneficiarios de los planes, los proyectos que esta nación tenga para sus ciudadanos. Porque aunque ellos están en ese país, son personas anónimas, son personas ilegales e inclusive están cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque todos los requerimientos que este país había establecido para ingresar a ese reino y ser ciudadano o ser turista o ser un residente, esta persona no los cumplió. De igual manera, pues Dios tiene unas bases básicas, fundamentales, para todo aquel que quiera ingresar al reino de Dios. Fíjense que en los tiempos de Jesús, durante su ministerio, Jesús habló algo sobre el tema. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesucristo dijo algo en el capítulo 10, del verso 7 al verso 10. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahora él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En los tiempos de Jesús,
también había esta problemática. Había personas que tenían un mensaje herético. Se estaba refiriendo a Jesucristo, a los falsos profetas y a los fariseos de su época, ¿verdad? Que tenían un mensaje distorsionado, un mensaje diferente al mensaje de Dios. Jesús dice que Él es la puerta, es decir, está hablando en sentido figurado, diciendo que son sus palabras, sus requerimientos, los que permiten que una persona pueda entrar al reino. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, entrará y hallará pastos. Es decir, hablando de provisión, de bendiciones. Pero fíjense que Jesucristo se plantea a sí mismo como la puerta de entrada. Lo que Él establece, las ordenanzas de Él, son ese requisito fundamental para entrar. Que la enseñanza de aquellos profetas de la época y de aquellos fariseos no era una enseñanza que le permitía a la gente entrar al reino de los cielos. El Señor advierte a través de su palabra, ¿verdad? En la carta a Timoteo, y el capítulo 4, del versículo 1 al 5, de la primera carta a Timoteo, dice, capítulo 4, versículo 1, segunda carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Al igual que en los tiempos de Jesús, había predicaciones que apartaban a las personas de la posibilidad de entrar al reino, porque no eran las enseñanzas establecidas por Dios. De igual manera, el Espíritu Santo está advirtiendo a través del apóstol Pablo que en los postreros tiempos, ¿verdad?, sucederían algunas cosas. Dice que se levantarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Dice, y apartarían el oído de la verdad. Es decir, se levantarían personas con un mensaje que no es el mensaje establecido por Dios, no es la sana doctrina de Dios. Y que estas personas, al recibir este mensaje, enseguida su oído se apartaría de la verdad. Es decir, esta persona se haría negativa para recibir el mensaje verdadero del Evangelio. Entonces, el Señor advierte a través de su palabra que se predique el Evangelio, se predique la palabra, se predique la sana doctrina, a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, no hay tiempo que perder. Es una responsabilidad que tiene la iglesia de Jesucristo. Es un peso que la iglesia de Jesucristo tiene de predicar el Evangelio, porque este es el mecanismo que Dios ha dejado para que las personas tengan un conocimiento de Dios y puedan ingresar al reino de los cielos. Apartarán el oído de la verdad, apartarán el oído de la verdad. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Es decir, no caigas en esas embriagueces, no caigas en esos movimientos de predicación, no. Tú mantente en los principios establecidos por Dios. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Entonces tú sé sobrio en todo. Dice, sufre aflicciones. La predicación del Evangelio de Jesucristo le trae aflicciones al predicador. Sufre aflicciones. Dice, sé sobrio, sufre aflicciones. Dice, haz obra de evangelista. Dice, cumple tu ministerio. Es decir, la iglesia tiene un ministerio que cumplir y es predicar el Evangelio de Jesús. Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan,
establece claramente las bases de su reino. Por eso la iglesia tenemos que estar alerta y no cambiar el mensaje establecido por el Señor, las bases establecidas por el Señor. Jesús dice a un hombre que se acerca a él, le dice lo siguiente. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Decíamos que todas las naciones tienen unos requerimientos legales para todas las personas que quieren ingresar a su reino. Jesucristo, que es el dueño del reino, no es la excepción. Él dice que el requisito básico para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Este hombre con quien Jesús está conversando, dice la Biblia que este hombre era un maestro de las Escrituras. En el versículo 10 Jesús le dice, eres tú maestro de Israel, eres tú maestro de Israel. No solamente sabía las Escrituras, sino que tenía el magisterio de la enseñanza de las Escrituras. Él enseñaba al pueblo de Israel las Escrituras del Antiguo Testamento. Este hombre con el que Jesús está hablando no es un borracho, no es un hombre que consuma alucinógenos, no es un hombre fornicario, no es un hombre estafador. Este hombre es lo que la Biblia llama en aquellos tiempos un hombre piadoso. Nicodemo era un hombre piadoso. Pero ninguno de los atributos que él poseía le alcanzaban para entrar al reino de los cielos. Hay unas condiciones del dueño del reino. Hay unas exigencias, hay unos requisitos. Y el requisito básico, fundamental, es nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, le dice Jesús de manera categórica, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así como todas aquellas personas de las cuales les hablaba, que han entrado a otros países de manera fraudulenta, no son reconocidos por ese reino, no gozan de los beneficios de ese reino, por no aparecer en ninguna base de datos, por no ser ciudadanos, por no ser residentes de ese reino. Asimismo, todo aquel que pretenda entrar al reino de los cielos sin tener en cuenta estas bases establecidas por Jesucristo, realmente no está en el reino de los cielos. Realmente no puede ser beneficiario de las bendiciones del reino de los cielos. Es un requisito fundamental. No son una serie de normativas, de normas de conducta o de normas de comportamiento, porque Nicodemo era un hombre piadoso. Y eso no le alcanzaba, no le bastaba para poder entrar al reino de los cielos. Le era necesario, una necesidad, dice un amigo mío, es lo que no se puede dejar de hacer para alcanzar un fin. Es decir, no podemos dejar de comer porque nos morimos. No podemos dejar de beber porque nos morimos. Comer no es un lujo, beber no es un lujo, es una necesidad para mantener el organismo funcionando. Así que nacer de nuevo es una necesidad para entrar en el reino de los cielos. Quiero que estemos atentos a esta enseñanza porque para el próximo domingo, en la próxima enseñanza, estaremos hablando de cómo se nace de nuevo. Quería compartir con ustedes esto hoy a manera de introducción para lo que nos corresponde en las próximas enseñanzas. Hoy tenemos como base, es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. No se trata de que me porte bien, no se trata de que yo no consuma alcohol, no consuma drogas, se trata de que el Señor estableció en su voluntad que hay que nacer de nuevo. Y el próximo domingo estaremos mirando cómo se nace de nuevo según la palabra del Señor. Esta mañana le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir esta corta enseñanza con ustedes. Esperemos que sea de bendición y les pido que nos mantengamos en esa comunión de la cual les hablé al principio. Te doy gracias, Dios, por haberme permitido compartir esta mañana con esta iglesia, este mensaje y con todos los oyentes de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.